11 de septiembre de 1989. El FMLN lanzó una ofensiva militar sobre San Salvador y otras ciudades importantes, midiendo fuerzas con el ejército. El resultado fue determinante. El FMLN no estaba disminuido como se pensaba, y el ejército aún tenía la capacidad de resistir. Ninguno de los dos podría ganarle a su oponente. Los duros combates se llevaron a cabo en la capital, Santa Ana, Zacatecoluca, San Miguel, Usulután y Chalatenango. Cuando los combates bajaron a la capital y sus barrios, la guerra mostró su verdadero rostro. Las ya de por sí confusas líneas de fuego terminaron por perderse. Soldados y guerrilleros estaban a veces en la misma cuadra. Durante 10 años se enfrentaron sin dar ni pedir cuartel. Sin embargo, las horas y los días de combate en las calles cambiaron el curso de la guerra. Dejaron atrás las concepciones de los estrategas del Pentágono. Muy poco de baja intensidad tuvo este conflicto. También rebasaron a los estrategas marxistas de la guerra popular prolongada. Preservar fuerzas en la montaña era condenarse a una desaparición paulatina. El 16 de enero de 1992, Castillo de Chapultepec, México. Se firman los acuerdos de paz que dan fin a 12 años de guerra interna en El Salvador. Las primeras negociaciones entre el gobierno y la guerrilla fueron meros acercamientos al diálogo, sin obtener verdaderos acuerdos que derivasen en el fin del conflicto. Tras varias rondas de negociación, el número de víctimas seguía creciendo y la polarización política dificultaba la finalización pacífica del conflicto. En 1989, tras la intervención de Naciones Unidas, se iniciaron negociaciones que arrojaron acuerdos concretos para la salida consensuada al conflicto. Se nombraron comisiones negociadoras por ambas partes y se estableció una agenda para tratar los puntos álgidos por resolver. Como resultado de la negociación, se produjeron varios acuerdos y modificaciones de la Constitución de la República, que permitieron que ambas partes cedieran hasta lograr un consenso, en parte forzada por factores internos y factores externos que influyeron en las decisiones. La deslegitimación de la Fuerza Armada, un factor clave que influyó en el cambio de la posición institucional del ejército frente a la negociación, fue el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas perpetrado por la Fuerza Armada en el marco de la ofensiva guerrillera en 1989. Los acuerdos comprendieron estos compromisos: reducción y depuración de la Fuerza Armada, creación de la Policía Nacional Civil, reforma del sistema electoral, disolución de los antiguos cuerpos de seguridad de defensas civiles, disolución de los batallones de infantería de reacción inmediata, plan de reconstrucción nacional, transferencia de tierras a combatientes de ambos bandos, cese del enfrentamiento armado, creación del Foro de Concentración Económico-Social. El proceso de diálogo, de negociación y de implementación de los acuerdos generó una nueva conciencia en la sociedad salvadoreña, de que era más productivo buscar acuerdos que continuar con el enfrentamiento. Si bien presenta aún desafíos por superar, fue en definitiva una experiencia ejemplar de resolución de conflictos por la vía del diálogo. Pese a la guerra, tanto del ejército, del FMLN, como el ejército gubernamental. ¿Cuáles fueron las causas de la firma de los acuerdos de paz? Bueno, las causas fueron porque el FMLN, según mi criterio, creo que también había una fuerza fuerte militarmente y que solo dialogando se podía llevar con un proceso así a firma de acuerdos de paz, se podía ponerle paro a esta guerra. ¿Cuáles son las ventajas de la firma de los acuerdos de paz?
Las ventajas de los acuerdos de paz fueron bastantes, porque para la gente que estábamos en las zonas de guerra sobreviviendo los bombardeos, los masacres, los operativos, las guindas, mortereo, ametrallamientos, eso iba a acabar. Entonces esas son las ventajas que logramos con los acuerdos de paz, que eso se le puso paro. Ya podemos dormir tranquilos, comer tranquilos y sin pensar que el avión que viene a tirarnos bombas viene. ¿Qué legado nos han dejado los acuerdos de paz? Bueno, el legado que nos deja es de que sepamos vivir como hermanos, que en verdad luchemos por la paz, que en verdad necesitamos una paz con justicia y que todos nos veamos en verdad como hermanos. Ese es un legado que por eso se luchó y por eso se firmaron acuerdos, para que ya no hubieran contradicciones entre nosotros mismos. ¿Sería tan amable de decirnos qué papel desempeñó en el proceso de los acuerdos de paz? Negociador por el FMLN. ¿Considera usted que los puntos tomados en cuenta para el inicio de los acuerdos de paz fueron los adecuados? ¿Qué le hubiera agregado o quitado usted a este proceso? La agenda de negociación, como todo proceso de negociación, responde a la correlación de fuerzas, y es lo que se puede negociar siempre. De acuerdo. Desde su punto de vista, ¿los mecanismos que colaboraron al proceso lograron agilizarlo o simplemente lo volvieron más lento en el afán de monitorear paso a paso esta negociación? Lo que hizo posible la negociación es la ofensiva militar de 1989. Esta es hija legítima de la guerra, y en cuanto a los procedimientos, Naciones Unidas aportó mucho de su experiencia y su habilidad para eso. De acuerdo. A su parecer, con las primeras negociaciones y los primeros desacuerdos marcados que se dieron en el proceso, ¿generó esto un ambiente de desánimo para ambas partes en la continuidad de esta fase? Es que la negociación nada más aparece en los últimos momentos, es decir, después de la ofensiva de 1989. Antes hubo diálogo, pero no negociación. De acuerdo. Según la experiencia que tuvo al vivir este proceso, ¿cuál fue el motivo verdadero por el cual se dificultó tanto negociar la finalización de la guerra en nuestro país? La negociación planteó el fin político de la guerra, no tanto el fin de la guerra, sino el fin político de la guerra. Y resulta que la oligarquía, el ejército y los Estados Unidos buscaban nuestra derrota militar, lo cual es legítimo en toda guerra. Nosotros también buscábamos la derrota militar del ejército enemigo. Y mientras eso prevaleció, pues la negociación se convirtió en una necesidad impostergable, hasta que se demostró que la vía militar era costosa, prolongada e incierta, y se derrumbó la Unión Soviética, y cambia la voluntad de Washington. Hasta entonces Washington impone al gobierno, a la oligarquía y al ejército la negociación, porque no podían derrotarnos militarmente a corto plazo. De acuerdo. ¿Cuál fue el comportamiento del pueblo salvadoreño y cómo se percibía esta negociación en el ambiente social de ese momento? El pueblo fue testigo, no fue partícipe. ¿Podríamos decir de un cambio? En el sentido de que el fin de la guerra sea un cambio, pero la negociación puso fin a la guerra, pero no al conflicto. De acuerdo. ¿En qué medida la intervención de la Iglesia Católica constituyó un escalón más para el avance del proceso, y cuál hubiera sido, según su perspectiva, el contexto de no haber intervenido esta entidad? Yo diría que es la parte más importante, la sabiduría, la buena voluntad, la honradez de la Iglesia Católica, expresada en ese momento de Monseñor Rivera y Damas y Monseñor Pollo Rosa. Fue un factor muy estimulante. Por eso es que el gobierno de la época, Arena y el ejército, se opusieron a que la Iglesia Católica participara.
¿Existe para ustedes la democracia en nuestro país? Es una democracia electoral. ¿En qué sentido? Porque se entiende que hay democracia porque hay elecciones y la gente vota. Es una democracia además representativa y no participativa. Es una democracia de la minoría y no de la mayoría. Estas son las características de esa democracia. Es lo más cercano a una dictadura, porque toda democracia es al mismo tiempo dictadura. No puede ser de otro modo. ¿Cuáles son los principales puntos que hoy en día no se han respetado en nuestra actual democracia? La participación de la gente, la democratización de la democracia, la economía y la democracia, la vida de los seres humanos y la democracia, el ejercicio del poder y la democracia. ¿Cuál fue su experiencia personal al vivir este proceso con tanta cercanía? ¿Qué huella le dejó, ya sea positiva o negativa, y qué cambió su vida? Yo soy un luchador social. Fui guerrillero, jefe guerrillero durante la guerra por compromiso mínimo. Lo volvería a hacer si las mismas circunstancias históricas se presentaran. Es la mayor escuela política, filosófica, jurídica y humana que deja una huella indisoluble en el alma y también en el cerebro. Ojalá que todas las personas tuvieran su guerra. Aparte de que todas las personas tienen su propia guerra interna y privada e íntima. Cada quien es guerrero en su vida y en ocasiones pierden la guerra, en ocasiones la ganan, según ellos, pero las pierden. Bueno, licenciado, ha sido un placer. Gracias por habernos permitido este. Una vez más estamos recordando, rememorando. Algunos dirán celebrando el aniversario de la firma de los acuerdos de Chapultepec que pusieron el fin al conflicto armado. Popularmente se les conoce como los acuerdos de paz, ¿verdad? Pero algunos que dicen justamente que las condiciones de violencia actual niegan que haya paz. Entonces, sin entrar en ese debate, ¿verdad?, de si fueron o no fueron acuerdos de paz, lo cierto es que sí se les llamó, ¿verdad? Y pusieron fin al conflicto armado y dieron paso a una serie de transformaciones políticas de las que hoy gozamos. Fundamentalmente son aquellas que tienen que ver con el respeto a los derechos civiles y políticos. Y en ese sentido se avanzó. Hay diferencias entre lo que es ahora el régimen político y lo que era, digamos, en la década de los 70, de los 80, que claramente era un régimen autoritario, excluyente, represivo, con dificultades, si no imposibilidad de poderse organizar para expresar opiniones en contra del gobierno, con elecciones fraudulentas, golpes de Estado. Digamos, toda esa historia se acabó, ¿verdad? Llevamos 26 años de gozar de un ambiente de respeto a los derechos civiles y políticos, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Las deudas que no se han podido saldar y que son para algunos condimento del conflicto armado de los 80, siguen estando ahí. La injusticia estructural, la práctica imposibilidad de llevar a cabo reformas que redistribuyan la riqueza en el país, con el agravante, digamos, que hemos tenido 4 gobiernos de Arena y ya estamos con el segundo del FMLN y no parece que esto esté cambiando. En ese sentido, si comparamos la celebración de los 25 años con los 26, podríamos decir que estamos igual o peor para algunos,
sobre todo porque la crisis de las finanzas públicas se ha agudizado y eso está poniendo en jaque diversos programas sociales que han servido en el periodo de los gobiernos del FMLN para reducir un poco los niveles de pobreza y de desigualdad. Porque ciertamente, de acuerdo a las estadísticas que tenemos a disposición, estos puntos se han reducido en los dos gobiernos del FMLN. Pero no podemos decir que sea una reducción sostenida en el tiempo, porque es sobre la base de transferencias monetarias, sobre la base de programas sociales que requieren de financiamiento externo, y en la medida en que la crisis fiscal está obligando a llevar a cabo recortes, pues se vean amenazados estos programas. Estamos en un año electoral, ¿verdad? Eso también le da una cierta diferencia a la celebración de los acuerdos, porque hay ahora voces que están cuestionando el carácter, digamos, festivo de este día. Si tenemos crisis fiscal, si el tema de la seguridad sigue siendo un problema que no parece encontrársele solución. En cuanto al sistema de partidos y a los partidos políticos, lo que tenemos es digamos, copan o llenan todo el espacio posible, aun cuando la Sala de lo Constitucional dio la pauta para que existieran candidaturas no partidarias, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, vemos que solo un candidato ha logrado colarse en la contienda, ¿verdad? A ver qué suerte tiene. No hay nuevos partidos para estas elecciones, lo cual va mostrando también, junto con que llevamos 2 legislaturas con los mismos 5 partidos allá adentro, muestra qué tan estructurado y fuerte es el sistema de partidos salvadoreño, que no da oportunidades, y tiene un agravante que no hay renovación interna. Entonces hay un problema de que se está separando, digamos, este sistema de partidos de la sociedad, y eso se nota en el rechazo que hay, la poca confianza, credibilidad que hay entre la población, de acuerdo a distintas encuestas, la confianza poca que tienen los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, los diputados, ¿verdad? La gente no se siente representada en estos partidos, una buena parte. Y hoy vemos, a diferencia de las elecciones de 2015, todavía un mayor porcentaje de población que está diciendo que no le interesan las elecciones, no le interesa la política, no confía en los partidos. Entonces lo que vemos es que esa fortaleza, esa estructuración del sistema de partidos, digamos, ha sobrepasado unos límites saludables, porque está impidiendo renovación, está impidiendo que entre frescura, digamos, que se renueven los partidos. Antes de los acuerdos de paz hay 2 épocas, ¿verdad? Son el periodo de la guerra, del conflicto armado, y antes del conflicto armado. Bueno, antes del conflicto armado, pues no eran elecciones competitivas, a veces había candidato único, a veces había fraude, a veces no habían elecciones, sino que golpes de Estado. Esa es la manera como se cambiaban gobernantes. Entonces, justamente por eso, esa es una de las causas por las que se da el conflicto, ¿verdad? Porque no hay una posibilidad política de respeto de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos que permita, digamos, el relevo en el gobierno. Las elecciones en el periodo de la guerra son elecciones en guerra, serían como semicompetitivas. Hay una parte de la población salvadoreña que no participa porque no quiere o porque está en zonas bajo conflicto, y hay una organización importante que está fuera de la competencia, que era el FMLN. Todo eso cambia con los acuerdos de paz. Ese es, digamos, el gran avance. Se instala un sistema electoral, un sistema de partidos que permite el relevo de manera pacífica en el control del Ejecutivo. Eso lo tuvimos ya en 2009.
Lo que ha pasado más bien es que hay una especie de frustración ciudadana porque las elecciones solo están siendo utilizadas para legitimar a las nuevas autoridades que resultan electas. Estas autoridades no son capaces, no han sido eficaces en llevar a cabo reformas o políticas económicas, políticas sociales que mejoren las condiciones de vida de la mayoría de la población salvadoreña. Y en ese sentido entonces hay una cierta apatía, un cierto descrédito hacia las elecciones. Hay una confusión pensando que las elecciones dan pan, las elecciones dan trabajo, las elecciones dan salud. Las elecciones no dan esas cosas. Las elecciones permiten hacer el relevo político en los puestos de autoridad y son esas nuevas autoridades las que tienen que hacer las políticas adecuadas, no las elecciones. Pero como existe esa confusión, entonces hay un desencanto, digamos, con los resultados de los acuerdos de paz, porque estos son los principales resultados. Y como pareciera que estos solo están favoreciendo a un grupo conocido como la clase política, entonces ahí es donde también corremos el riesgo de que la gente, y lo estamos viendo en los niveles de participación en elecciones cada vez menor, pues que la gente no aprecie esto y esté dispuesta en algún momento a aceptar un líder autoritario con aquella idea de que con tal de que nos dé de comer, con tal de que nos dé trabajo, pues no nos importa si esto es democrático o no. Aquí hay como dos planos que hay que distinguir. En el nivel discursivo, pareciera que la polarización que se expresaba en las armas antes de los acuerdos de paz fue trasladada al terreno político, ¿verdad? En el último periodo de la guerra, Arena estaba en el gobierno y el FMLN estaba en el campo de batalla, pero eran Arena y el FMLN, digamos, los protagonistas, y el ejército en medio. Con los acuerdos de paz, el protagonismo queda en esos dos partidos. Hay otros partidos ciertamente, pero estos son los que predominan. Entonces, en cierta medida, este es un avance porque se transforman las balas en votos. Se transforman las botas en boletas, digamos, de votación, en papeletas. Y en lugar de decidir mediante balas y enfrentamientos quién gobierna, pues eso se decide mediante elecciones. Pero la tensión entre estos dos sigue siendo la misma. Antes de los acuerdos de paz, el discurso apuntaba hacia la transformación de la sociedad por parte del FMLN, la búsqueda de una sociedad más justa, de una sociedad que permitiera que la ciudadanía gozara de mejores condiciones de vida. Después de los acuerdos de paz, yo creo que es parte de los costos, digamos, de la transacción, se implementa la reforma económica neoliberal a la par de la reforma política. Y ahora sufrimos, vamos a decirlo así, los efectos de la reforma económica neoliberal. Y el FMLN no ha sido capaz de llevar adelante reformas del modelo neoliberal. Y en ese sentido hay una continuidad, digamos, en la administración del modelo económico, por más que se diga que hay políticas sociales que están favoreciendo a sectores de la población importantes. En ese sentido, digamos, a nivel discursivo, porque es como lo que los mantiene como diferentes, a veces llegamos a puntos de crispación, se llamaría. Pero si uno va a ver cómo votan los partidos FMLN y Arena en las plenarias, y entonces uno se daría cuenta que en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, terminan votando igual. Pero claro, la mayoría de la población no se da cuenta de la votación de las plenarias y cree que la polarización, esa que está a nivel discursivo, es real, ¿verdad? Es real, pero en el nivel del discurso, y solo sirve como para mantener
a las bases de ambos partidos, creyendo que efectivamente hay esa disputa. Pero digo, vamos a ver cómo fueron las votaciones en las plenarias y juzguemos a partir de las políticas implementadas por el FMLN en estos, digamos, dos gobiernos. Lo que encontramos es similitudes con lo que hacía Arena y similitudes en cuanto a la votación en las plenarias. Bueno, lo del TPS nos hace recordar 1969, cuando más de 100,000 salvadoreños fueron expulsados de Honduras y venían prácticamente campesinos que demandaban tierras en su retorno a El Salvador. Se habían ido justamente porque en El Salvador no encontraban oportunidades, dado el proceso de concentración de la tierra en las 14 familias de la oligarquía que estaban devorándose, digamos, a través del control del café, la caña de azúcar y algodón, todo el territorio productivo del país. En esa medida, El Salvador expulsaba gente y la mayoría se iba para Honduras. En Honduras se lleva a cabo una reforma agraria y las tierras afectadas son las tierras que ocupaban los salvadoreños. Entonces había que expulsarles. De ahí vino la guerra, la llamada guerra del fútbol, ¿verdad? Pero esos campesinos que regresaban a un escenario donde no hay tierras, bueno, entonces implicó la presión y la mayor demanda por una reforma agraria, y eso es uno de los elementos que llevó a una mayor organización de los campesinos durante la década de los 70, ¿verdad? Y al final todo aquel proceso de demandas sociales y económicas desembocó en el conflicto armado y organizativamente en el FMLN. El retorno de varios miles de salvadoreños debido a la cancelación del TPS puede implicar una cosa semejante: una mayor presión sobre el sistema económico, una mayor demanda de empleos, una mayor demanda de servicios que el sistema económico salvadoreño no va a ser capaz de proporcionar. Y entonces potencialmente podemos tener o bien el crecimiento del fenómeno delictivo, el crecimiento del sector informal, porque puede regresar alguna gente y poner su comedor, su restaurante, sus pequeños negocios, o lo que yo pienso que sería positivo, ¿verdad?, extrayendo la lección de 1970, unos mayores niveles organizativos de la sociedad salvadoreña, de tal manera que se impulse un nuevo proceso de reformas en el país que dé mayores oportunidades a los salvadoreños para que no estén buscando fuera de las fronteras lo que aquí no encuentran. Eso podría ser positivo, o sea, no tiene por qué ser negativo. Ciertamente van a haber presiones económicas si viene toda esta gente, pero también puede ser, ¿verdad?, que haya la oportunidad de organizar todo el descontento social que hay en este momento y que no encuentra un canal de expresión política. Y eso puede ser positivo porque puede ser un motor de nuevos cambios y nuevas reformas que el país necesita. Seguimos pensando que la paz depende de lo que hagan otros, de lo que hagan los gobiernos, de lo que hagan los diputados, de lo que haga la fiscalía, la policía. Creo que es un sueño. Si queremos que el país avance hacia condiciones de paz, es necesario el involucramiento de la sociedad y de todos los que desean que haya paz en procesos sociales que nos lleven a esa situación. Si solo estamos de espectadores, entonces sí, es un sueño.